Fórum, el valor del conocimiento. En Fórum Académico hablemos de las acciones de pago. Veamos qué nos dice la Superintendencia de Sociedades sobre la siguiente pregunta. ¿Podrán entregarse acciones de pago a los trabajadores en un proceso de liquidación? Y para estudiar un poco este tema, revisemos el oficio de la Superintendencia y las diferentes condiciones para que existan acciones de pago, pero para que además pueda entregársele a los trabajadores dichas acciones. Veamos. ¿Qué tipos de acciones pueden ser creadas en una SAS? El artículo 10 de la Ley 1258 de 2008 dispone lo siguiente. Podrán crearse diversas clases y series de acciones, incluidas las siguientes, según los términos y condiciones previstos en las normas legales respectivas. 1. Acciones privilegiadas. 2. Acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Acciones con dividendo fijo anual. Y acciones de pago. Como vemos, son varios los tipos de acciones que permite crear la misma ley, que ella misma establece algunos de los tipos. Pero veamos esta siguiente pregunta para saber si se pueden crear otros tipos de acciones. ¿Pueden establecerse en los estatutos de una SAS cualquier tipo de acción? En los estatutos sociales de una sociedad por acciones simplificada pueden crearse diversas clases y series de acciones e igualmente fijarles los derechos inherentes a las mismas, siempre y cuando se ajusten a los términos y condiciones previstas en las normas legales. Es decir, podemos crear cualquier tipo de acción con cualquier derecho que sea inherente a ellas. Obviamente no podemos burlar derechos de los accionistas, derechos de los terceros, por la creación de esos diferentes tipos de acciones. Y nos debemos apegar a lo que las normas comerciales establecen o a lo establecido en los estatutos sociales cuando se reglamentan en el de la SAS todos los derechos de dichas acciones. Veamos más. ¿Qué dispone la normatividad mercantil en el caso de que las acciones de pago sean utilizadas en obligaciones laborales? Cuando las acciones de pago sean utilizadas frente a obligaciones laborales, se deben cumplir los estrictos y precisos límites previstos en el Código Sustantivo de Trabajo para el pago en especie, el cual establece que no puede efectuarse un pago en especie por un valor superior al 50% del salario del trabajador. Es de advertir que podrá convenirse la modalidad de aporte en industria, que consagra el Código de Comercio, incluso proceder a la capitalización de créditos a favor de los trabajadores. Como vemos, nos podemos ajustar tanto a la normatividad en materia de trabajadores, Código Sustantivo del Trabajo, como a la normatividad en materia de sociedades, en el Código de Comercio, nuestra legislación mercantil. Así las cosas, si no superamos el 50% de las normas laborales establecidas y cumplimos toda la normatividad laboral, podremos dar acciones de pago a los trabajadores. Si a su vez cumplimos con los lineamientos del aporte de industria o inclusive del pago de acreencias respecto de los trabajadores por medio de las acciones de pago, pues también se podrán entregar. Eso sí, habrá que tener en cuenta que esas acciones tienen que ser entregadas a los trabajadores como pago y cumplimiento de las obligaciones antes de la liquidación de la sociedad. Y cuando decimos entregadas es no solamente emitidas, sino entregadas. Pero veamos sobre este tema que ha dicho la Superintendencia. Si una compañía emite acciones en favor de sus trabajadores y las mismas son entregadas durante la vida activa de la empresa, se extingue la obligación laboral, dice la Superintendencia. Si las acciones fueron emitidas a favor de sus trabajadores y entregadas a estos durante la vida activa de la compañía, la obligación se extingue y aquellos pasan a ser acreedores, de ser acreedores a accionistas de la misma. Si por el contrario el ente jurídico se encuentra en liquidación, ya no se podrían emitir acciones a favor de tales acreedores por sustracción de materia. Máxime si se tiene en cuenta que el pasivo interno solo sería pagado con el remanente de activos que quedare una vez pagado el pasivo externo. Tenemos entonces varias precisiones aquí por parte de la Superintendencia de Sociedades. Primero, la emisión de acciones en liquidación judicial de la sociedad no es posible. Es que si estamos liquidando la sociedad ya no se realiza ningún acto diferente del correspondiente a la liquidación y no es con aumento de capital que se va a realizar la liquidación. Pero además, una vez inmersos en el proceso de liquidación, tenemos un acreedor externo que es un trabajador que además tiene un crédito privilegiado.
y no podemos convertirlo por esta vía durante el proceso de liquidación en un acreedor interno que a su vez tiene, digamos, menores posibilidades o menores privilegios que lo que tiene un acreedor externo laboral que es privilegiado frente a los accionistas de la compañía y en este caso atina la superintendencia. Veamos más. ¿Qué sucede en el caso de que existan acciones emitidas y no entregadas al trabajador? En el caso de que existan acciones emitidas y no entregadas al trabajador, estas no podrían formar parte del patrimonio a liquidar por las siguientes razones. La ley no previó dicha posibilidad. ¿Cómo no podía hacerlo? Ya que las acciones no constituyen per se un activo de la compañía. Y dos, las acciones de pago emitidas están en reserva para ser entregadas a trabajadores a título de pago en especie, siempre y cuando se reitera que la sociedad se encuentre como empresa en marcha y no en estado de liquidación. Es que no podemos pagarle a los trabajadores con acciones emitidas de una compañía que se va a liquidar. Primero porque las obligaciones fueron con la compañía y la compañía no paga con sus mismas acciones porque no son un activo de la compañía. Recordemos que el patrimonio le pertenece a los accionistas. Pero si además esas acciones fueron emitidas y no entregadas, pues ya no hacen parte del activo del patrimonio de las personas y tampoco hace parte del activo de la compañía. Simplemente los créditos de los trabajadores se quedan para la liquidación y las acciones que fueron emitidas pero que no fueron entregadas y registradas a favor de los trabajadores durante la empresa en marcha, pues ya no pueden ser entregadas durante la liquidación y así se cerraría este capítulo. Sobre los diferentes tipos de acciones, sus características, sus derechos, sobre las acciones de pago y los pagos a trabajadores. Puede encontrar usted muchísimo más aquí en www.forum.com.co. Forum, el valor del conocimiento.